presentamos La desaparición de Maura Murray. Era la tarde del 9 de febrero de 2004, un día helado en las afueras de Haverhill, Nuevo Hampshire. El paisaje invernal de la región, cubierto de nieve y bordeado por oscuros bosques, proporcionaba un escenario inquietante para un evento que hasta hoy sigue desconcertando a investigadores, periodistas y aficionados al género de True Crime. Una llamada al 911 reportó un accidente automovilístico en la Ruta 112. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar pocos minutos después, se encontraron con un vehículo abandonado, pero de la conductora, Maura Murray, no había rastro alguno. Maura, una estudiante universitaria de 21 años, había salido de su residencia en el campus de la Universidad de Massachusetts Amherst ese mismo día. Lo último que se sabe con certeza es que había empacado varias pertenencias personales y le había dicho a sus profesores que tendría que ausentarse debido a una emergencia familiar. Sin embargo, no existía tal emergencia. Lo que ocurrió entre el momento en que abandonó su campus y la escena del accidente sigue siendo un enigma rodeado de teorías, especulaciones y pistas desconcertantes. Haverhill, Nuevo Hampshire, es una pequeña comunidad rural enclavada en las Montañas Blancas, conocida por su tranquilidad y sus vistas pintorescas. Con una población de poco más de 4.500 habitantes en ese entonces, era el tipo de lugar donde las puertas se dejaban sin llave y los vecinos se conocían entre sí. La región también atraía a excursionistas y turistas, pero las temperaturas bajo cero en invierno limitaban la actividad en la zona durante esa época del año. El accidente tuvo lugar cerca de las 7:30 de la tarde, en una curva pronunciada conocida por ser traicionera. La Saran sedán negra de Maura había chocado contra un banco de nieve y mostrado daños considerables en el frente. Los restos del choque indicaban que el impacto había sido lo suficientemente fuerte como para inutilizar el vehículo. Un residente local, Butch Atwood, un conductor de autobús escolar que vivía cerca, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Atwood declaró que Maura parecía ilesa pero visiblemente alterada. Cuando le ofreció ayuda, ella rechazó su asistencia, asegurándole que ya había llamado a una grúa. Esto resultó ser falso, no había registros de tal llamada. Minutos después, cuando la policía llegó, Maura ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Maura Murray había crecido en Anson, Massachusetts, en el seno de una familia trabajadora. Era una joven atlética y estudiosa, que destacó en atletismo durante su adolescencia y luego continuó su educación en la Academia Militar de West Point antes de transferirse a la Universidad de Massachusetts Amherst para estudiar enfermería. Aunque su vida pareció ser la de un estudiante promedio con un futuro prometedor, existían indicios de que las cosas no eran tan simples. Días antes de su desaparición, Maura tuvo una serie de eventos que algunos interpretaron como señales de problemas subyacentes. Había sido sorprendida usando la tarjeta de crédito de otra persona para pedir comida a domicilio, un incidente que la puso bajo tensión. Además, había tenido una discusión telefónica con su novio, Billy Roche, un cadete del ejército, el fin de semana anterior. Si bien sus amigos y familiares afirmaron que estos eran problemas menores, las circunstancias agregaron un matiz de misterio a su desaparición. Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Maura, las pistas iniciales plantearon más preguntas que respuestas. Había retirado 280 pesos en efectivo de un cajero automático y comprado licor en una tienda antes de partir hacia el norte. Entre las bebidas adquiridas había una caja de vino Francia, cuya presencia se evidenció en el asiento trasero del auto tras el accidente. También llevó consigo ropa, libros de texto y artículos de tocador, lo que sugería que planeaba ausentarse durante varios días. Pero, ¿dónde pretendía ir? El testimonio de Butch Atwood se convirtió en un elemento clave en las primeras horas del caso. Según él, Maura no mostraba signos de haber bebido y no estaba herida. Sin embargo, la policía encontró una mancha de vino derramada cerca del asiento del conductor, lo que sugirió que pudo haber estado bebiendo antes o después del accidente. Una pista inicial fue un rastreo con perros K9.
Los animales siguieron el rastro de Maura desde el auto hasta aproximadamente 30 metros por la carretera, donde se detuvo abruptamente. Esto llevó a especulaciones de que había sido recogida por un automóvil que pasaba. Sin embargo, ningún testigo reportó haber visto otro vehículo en la zona en ese momento. Los días siguientes a la desaparición de Maura trajeron una tormenta de confusión. La investigación policial se centró en rastrear sus últimos movimientos, pero las pistas eran escasas y fragmentadas. Su familia y amigos se unieron a la búsqueda, distribuyendo volantes y apareciendo en medios locales para pedir información. Sin embargo, la comunidad se enfrentó a una barrera de silencio. Nadie pareció haber visto ni escuchado nada después de que Maura rechazara la ayuda de Butch Arbor. A medida que la investigación continuaba, comenzaron a surgir teorías. Algunos sugirieron que Maura había decidido huir deliberadamente de su vida, escapando de problemas personales o académicos. Otros especularon que pudo haber sido víctima de un acto criminal, como un secuestro o un ataque por parte de un depredador oportunista. Una teoría menos popular pero persistente argumentaba que Maura pudo haber sufrido una crisis emocional o mental que la llevó a alejarse de manera irracional de la escena del accidente, exponiéndola a los elementos y a los peligros del frío invierno de Nuevo Hampshire. Una semana después de la desaparición, surgieron informes sobre un testigo que afirmó haber visto a una mujer joven caminando por la carretera, visiblemente perturbada. Aunque la descripción coincidió con Maura, la declaración llegó demasiado tarde para una búsqueda efectiva. Además, se descubrió una nota escrita a mano en la habitación de Maura, aparentemente dirigida a su novio, donde expresaba sentimientos de frustración y tristeza. ¿Era esto una pista de su estado mental en los días previos o simplemente una reflexión pasajera? El caso de Montgomery ya había capturado la atención nacional. Sin embargo, la investigación estaba lejos de concluir y las respuestas seguían siendo elusivas. La historia ahora se trasladaba de las pistas iniciales a una exploración más profunda de las teorías, los actores clave y las complejidades del caso. La desaparición de Montgomery atrajo rápidamente la atención no solo de las autoridades locales, sino también de agencias estatales y federales. Mientras la familia continuaba la búsqueda desesperada de respuestas, los investigadores se enfrentaban a un caso que parecía presentar más preguntas a medida que se avanzaba. Con el paso de los meses y años, los detalles del caso comenzaron a adquirir una dimensión casi mítica, alimentada por los foros en línea y la creciente fascinación pública. La policía de Nuevo Hampshire trabajó en colaboración con investigadores privados contratados por la familia Murray. Uno de los primeros puntos de atención fue la llamada que Maura hizo a varios moteles en Vermont en los días previos a su desaparición. Aunque estos contactos sugerían que estaba planeando un viaje, nunca se pudo determinar si había llegado a uno de estos lugares. Los registros bancarios y telefónicos no ofrecían claridad adicional. Los esfuerzos de búsqueda iniciales incluyeron perros rastreadores, helicópteros con cámaras térmicas y patrullas por tierra. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, combinadas con la falta de pistas concretas, dificultaron el progreso. Los rastros que los perros siguieron inicialmente se desvanecieron abruptamente, lo que alimentó la teoría de que Maura había abordado un vehículo después de dejar la escena del accidente. Con el paso del tiempo, los desarrollos tecnológicos permitieron a los investigadores y a los aficionados del True Crime examinar el caso con nuevos ojos. El análisis digital de mapas, datos de geolocalización y entrevistas en profundidad arrojaron algunas posibles líneas de investigación. Entre las teorías más prominentes estaban las siguientes. El encuentro casual con un depredador. Algunos sugirieron que Maura, al rechazar la ayuda de Butch Arbor, pudo haber confiado en la persona equivocada. Sin embargo, no se encontraron testigos ni evidencia de actividad sospechosa en la zona esa noche. Una fuga planeada. La meticulosidad con la que Maura había empacado sus pertenencias personales, combinada con las tensiones en su vida personal, llevó a algunos a creer que había planeado su desaparición. No obstante, los investigadores señalaron que no había evidencia tangible de que Maura hubiera organizado un escape a largo plazo, como la retirada de grandes sumas de dinero o reservas de alojamiento extendidas.
Accidente en el bosque. Dado que el área alrededor de la escena del accidente está rodeada de densos bosques y temperaturas letales en invierno, una hipótesis persistente es que Maura se aventuró hacia el bosque en un estado de confusión o pánico, sucumbiendo a la hipotermia. A pesar de extensos esfuerzos de búsqueda en esta área, no se han encontrado restos humanos ni evidencia concluyente. El caso de Maura Murray se convirtió en un fenómeno en Internet, con foros dedicados exclusivamente a desentrañar el misterio. Documentales, podcasts y blogs han explorado cada detalle del caso, a menudo presentando nuevas teorías basadas en fragmentos de información. Aunque esta atención ha mantenido vivo el interés público, también ha llevado a la proliferación de rumores y desinformación. Un ejemplo notable fue la especulación sobre un hombre misterioso visto en la zona el día de la desaparición. Aunque esta línea de investigación inicialmente pareció prometedora, más tarde se desestimó debido a la falta de pruebas sustanciales. Otro foco de controversia ha sido el papel del novio de Maura, Billy Roche, quien ha enfrentado un escrutinio continuo a pesar de tener una coartada verificada. El caso de Maura Murray ha expuesto las limitaciones en la coordinación entre agencias policiales en casos de personas desaparecidas, especialmente en áreas rurales. También ha resaltado las dificultades emocionales y logísticas que enfrentan las familias de las víctimas, quienes a menudo tienen que lidiar con la falta de información clara y el lento progreso de las investigaciones. En 2019, un grupo de búsqueda independiente descubrió un fragmento óseo en las cercanías de la Ruta 112. Aunque inicialmente se creyó que podría estar relacionado con Maura, los análisis de ADN descartaron cualquier conexión. Este hallazgo, sin embargo, reavivó el interés público y renovó los llamados para reexaminar las evidencias originales. El caso de Maura Murray sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la historia reciente en Estados Unidos. A medida que los años pasan, las posibilidades de encontrar respuestas definitivas parecen disminuir, pero el impacto emocional y social del caso persiste. La desaparición de Maura no solo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, sino también de las complejidades del sistema de justicia y de las luchas personales que a menudo permanecen ocultas. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos incansables de su familia, el paradero de Maura Murray sigue siendo desconocido. Su caso plantea preguntas inquietantes sobre el destino, la confianza y el papel de la comunidad en la resolución de crímenes. ¿Qué sucedió realmente en esa fría noche de febrero? Esa pregunta, al igual que la vida de Maura, sigue suspendida en el tiempo, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.